proiektua benetan importantia da, 3.000.000,27 euro dia hemen jokuan daudena, auzoan berrenderatzeko. Hobekuntzak aiatuko dira momentuz 72 etxe bizitzetara. Etxe hauek 70ko hamarkadan eraiki ziren eta badakizu irisgarritasuna eta ez daukagela, eta horretarako eta eureria jako diru laguntza. Energia berriztagarriak ezartzeko ere bai laguntzak emango dira, proiektu honen baitan bertan. Gu hasi gara urbanizazioa egiten, espazio libriak lagatzeko, irisgarritasuna bermatzeko, etxe bizitzetara eta bai atari guztietan. Hau proiektu publiko-pribatua da, eta herritarren bizi-kalitateari zuzenean eragingo dio. Faseka, bixe, proiektua osotasunean. Hasi gara lehenengo fasiakin, guai gara errepidia eta 1 eta 4 zenbakixen artean zela hirian espaldia zabaltzen, eta hori da etxe bizitzetan ascensorak eta jartzeko kanpotikan jarri biadialako. Gero beste 2 fasetan ere bai egingo da proiektua, urbanizatu behar dugu 17-20 portaletaraino, eta gero hasiko da atzeko parteko beste urbanizazioakin, atzeko etxiek ere bai 6-7 horrek dauden blokiak, horietan ere bai ascensorak eraikitzeko eta horrengo fasean atzekoetan ere bai. Faseka, jungo da eitzen, eta hemen elkarlanean, zerakin batera, jaurlaritzakin batera. Eta eskerrak eman akordatziarren proiektu bat gu bageneukan, eta aukeratziarren, pentsatzen dugu da dalako goberrentzako eta baiarantzako gainera. Que son proyectos que empiezan a tener cierto carácter innovador. No tanto en cuanto a su contenido, es decir, al final mejorar la accesibilidad de los edificios, la eficiencia energética, actuar en urbanizaciones, siempre se ha hecho, sino en cuanto a la forma de hacerlo, ¿no? A la metodología y sobre todo a la estrategia de actuar en este tipo de entornos, ¿no? Nosotros desde el departamento se trabaja en 2 vías, ¿no? La dirección de vivienda es la que tiene unas líneas de ayuda, de subvenciones a lo que llamaríamos rehabilitaciones aisladas, que es bloques de edificios, comunidades de propietarios que quieren colocar ascensor o quieren hacer fachada. Pues hay unas líneas de subvenciones que llevan un montón de años trabajando y con resultados muy positivos, pero desde la dirección que me toca a mí un poco gestionar, trabajamos el tema de la regeneración urbana integral. Es decir, nos gusta hablar de 2 tipos de regeneraciones cuando actuamos en un entorno urbano de la mano del ayuntamiento y de los vecinos y de las vecinas, que es la regeneración urbana, es decir, actuar no solamente en las edificaciones para mejorar su habitabilidad, en cuanto a ascensores, en cuanto a eficiencia energética, que yo creo que no es bueno decirlo, pero sí ha sido así, que la guerra de Ucrania ha traído una concienciación en cuanto a los consumos eléctricos, la generación de energía que ha cambiado un poco o ha acelerado un poco la concienciación de la ciudadanía y por tanto ahora el actuar en fachadas desde un concepto de eficiencia energética también yo creo que ya se ha interiorizado por parte de las comunidades. El actuar en los entornos urbanos también en clave 2030, 2050, en clave de descarbonización, renaturalización de los entornos, mejoras de accesibilidades, en claves de ODS, ¿no? Del Objetivo de Desarrollo Sostenible. El actuar también, entendemos que desde el punto de vista también de las comunidades, en el concepto de energía, las comunidades energéticas que están ahora también hablándose mucho, siempre intentamos meter dentro de estos proyectos ese tipo de actuaciones. Y ahí estamos hablando de la regeneración urbana, pero a nosotros nos gusta hablar también, cuando entramos en un entorno urbano, hablar de la regeneración social. Es decir, creemos que también hay que actuar con las personas que viven en este tipo de barrios, porque es verdad que en base a una serie de indicadores objetivos con los que hemos trabajado, se salen unos entornos urbanos que se califican como vulnerables, porque en base a esos indicadores tanto urbanísticos como sociales te da unos ratios que se les califican como vulnerables, y si el entorno es vulnerable, generalmente la gente que vive también tiene cierto grado de vulnerabilidad. Y por tanto, cuando queremos actuar de manera integral en algún barrio, también intentamos actuar con las personas. Por eso este proyecto, ahora estamos en la parte urbanística, pero creo que es bueno mencionarlo también, el Departamento de Empleo del Gobierno Vasco también tiene unas partidas presupuestarias destinadas también a actuar, en este caso en colaboración con Solaluce, y no solamente para el barrio, sino más amplio, pero sí que
se ha aprovechado este concepto integral para también incorporar proyectos de inserción laboral, de planes de empleo, que también ayuden a las personas que también lo pueden necesitar, ¿no? Nosotros empezamos con este tipo de proyectos hace en torno a 5 o 6 años. Empezamos con 2 proyectos, uno coincidió en Eibar y otro en Bilbao, y hoy en día estamos ya con 21 municipios que poco a poco también vamos consiguiendo que todos cojamos conciencia de esta estrategia de la actuación integral, en la cual hay 3 patas, que es el gobierno vasco, que es un poco el que tiene el know-how, que lo ha estado desarrollando y que dispone de más recursos, los propios ayuntamientos, y por eso creo que hay que resaltar la visión del Ayuntamiento del Elgoibar, que ha apostado también por este tipo de actuaciones, sin descartar otras, pero esta es una actuación también complementaria a las políticas del propio Ayuntamiento. Y luego está la tercera pata, que son los vecinos, las comunidades de propietarios, con las cuales no solamente hay que contar, sino que son los protagonistas fundamentales de todo, porque también tienen responsabilidad, se actúa en sus viviendas, se actúa en sus edificios, también tienen cierta responsabilidad, que intentamos que sea desde el punto de vista de gestión muy protagonista, desde el punto de vista económico intentamos que sea lo menos posible. Es decir, con las ayudas públicas intentamos que sean proyectos atractivos para que no sea eso un obstáculo para que el vecino o la vecina se sume al proyecto, ¿no? Por eso nosotros hemos intentado, con las ayudas que damos, llegar a unos porcentajes interesantes de ayuda. Estamos intentando que incluso aquellas familias que no, también por criterios objetivos de vulnerabilidad, incluso se les pueda financiar prácticamente el 100% de la inversión, de tal manera que por un lado, esa famosa frase que decimos todos, que no se quede nadie atrás, pues con eso intentamos ayudar que no se quede nadie atrás y en segundo lugar, que eso que alguien se quede atrás tampoco sea obstáculo para los demás. Es decir, en una comunidad de propietarios, si una familia, 2 familias, por cuestiones económicas, no de voluntad, no pueden afrontar el proyecto, no solamente es un problema para ellos, sino que afecta a su propia comunidad. Y por tanto, intentamos ir liberando todos esos obstáculos. Osa, 3 fasetan banatu zen, 2015an hasi ginen proiektuakin, plan estrategikoa, proiektu estrategiko bezala landu gendun nausoko bizilagunekin, 2017an atera gendun ejekuzio proiektu hau, auzokideekin batera karbanatu eta adostu genduna, eta hasi gera obrak, hasierako portal horretatik, batez ere, beraiek interesa sakatelako edo interesa demostro zutelako igo gai horitzeko beraien komunitatetan, eta horrek ere bai nolabait azeleratu du gure interbentzioa urbanizazioan, azkenean guk interbenitzu gabe beraiek ez dakatelako inolako aukerarik obra horrek inal izateko, eta horrekin batera eta Eusko Jaurlaritzako diru laguntzakin batera azkenean bi etxe bizitza tipologia daude oso honetan. Frontoia aurrekoak eta frontoia eta gerokoak. Orduan, etxe bizitza hauen proiektua estrapolatzen dugu 9 portal hauetara, eta horrek ahalbidetzen du azkenean 3 urteko ejekuzio, obrak denbora honetan, obra hauek inal izatea. Azkenean, ezer aurkeztu aurretikan, nahiz eta diru laguntza aurretikan eman da izan, nahi izan genduen ere bai auzokidiekin adostia, jakitea beraiek, aldez aurretikan beraiek proiektua azaltzia, esplikatzea ere bai, zifra ekonomikoak eta ze ordenetan negozia alzian, eta diru laguntzak ere bai zenbatekoak izan alzian, eta gero ere bai lantzen gaude zen kompatibilitate dauden diru laguntza batzuen artean, eta gero adibidez udalak ere bai ematen dituen beste diru laguntza batzuen artean, azkenian, Mikak esan dugu bezala ez izatea alde ekonomikoa auzua berreuneratzeko arazo nagusia. 3 milioi horietako kantidade nagusixena etxe bizitza jabientzako diru laguntzak dira beraien komunitateetan obrak inal izateko, bai efizientzia energetikoa, irisgarritasuna, bakoiak ateratzea, hainbat obra daude sartuta beraien proiektu hortan, eta horrek inal izateko bideratzen da aurrekontuan ehuneko 90 Y cuando actúas en varios portales a la vez, pues es más fácil acercar la administración al barrio que los vecinos tengan que ir al ayuntamiento en su caso. Sí que creo que le da un valor añadido lo que es a la regeneración urbana integral, que es que se planta, en el mejor sentido de la palabra, al ayuntamiento, a la administración, en la mitad del barrio, de tal manera que los vecinos tienen ahí un punto de encuentro donde pueden hacer reuniones de comunidades, donde pueden pedir aclaraciones, donde desde el ayuntamiento o desde la administración también se puede contactar con ellos mucho más fácil porque pasan por delante y no tienen que ir a ello, y por tanto con un perfil profesional además de carácter técnico, aparejador, arquitecto, también de carácter social si es posible también, pues, o bien del Departamento de Servicios Sociales, sí que va a ser un espacio que va a permitir
dinamizar mejor todas las acciones que se quieren desarrollar en el bar. Creo que es importante.